de Prensa Plus. Un grupo de senadores, 4 republicanos y 4 demócratas, presentó un proyecto de ley a consideración del Senado para adelantar la reforma migratoria. Ese proyecto de ley tuvo su primer debate formal ayer en el Senado y fue bastante, digamos, agresivo, reñido. Hubo una clara división entre el camino a la ciudadanía que se le quiere dar a los 11 millones de indocumentados y el énfasis que consideran algunos senadores debe darse a la seguridad fronteriza. Algunos dicen que se está haciendo política con el tema de migración. ¿Usted qué vio ayer en las tantas horas que estuvo allá sentada? Bueno, siempre se hace política con el tema de migración. Eso es algo que en el Capitolio republicanos y demócratas se dividen ante eso. Si encuentras a republicanos más moderados, que por ejemplo ayer los vimos asomarse, vimos por ejemplo al senador Hatch, que podría ser un posible voto para la reforma migratoria, vimos a Jeff Flake, a Lindsey Graham, aliarse con demócratas para eludir enmiendas, porque ayer se discutieron las enmiendas, eludir enmiendas que pudieron haber derrotado el proyecto de ley. Ayer hubo 5 enmiendas presentadas por 5 republicanos que trataron de bombardear el corazón de la reforma migratoria, que es el proceso de legalización para los 11 millones de indocumentados en este país. Afortunadamente no lo lograron, veremos qué va a pasar. El próximo martes continúa el debate de enmiendas, solo han pasado el título 1 y el proyecto de ley tiene más de 800 páginas, por lo tanto es un largo camino por delante y me esperan muchas sesiones de audiencia todavía. El martes, la siguiente, ¿verdad? Fíjate que yo creo que haciendo seguimiento de la audiencia de ayer, que fue maratónica, uno pudo contemplar no una ni dos, sino varias batallas que se están librando al mismo tiempo. Una de ellas, evidentemente, es la que está librando el Partido Republicano al interior de sus propias filas. La propuesta del senador Ted Cruz de incluso negarle la ciudadanía a quienes aspiran a regular su situación, te da un poco la medida de este polo opuesto, de este extremo que se sigue oponiendo, que sigue condicionando y que de alguna manera se lo está jugando todo en esta negociación, porque lo que queda claro es que hay un sector moderado o un sector del partido que ha entendido que en este terreno tiene que ceder, tiene que negociar, porque de ahí depende su supervivencia política. Y yo creo que esta batalla va a ser crucial y además puede decidir en qué medida el proyecto de reforma que salga del Senado y después el que salga de la Cámara de Representantes va a ser aceptable para los demócratas y sobre todo para los 11 millones de personas que siguen esperando, mientras estas batallas intestinas en el seno del Partido Republicano pueden marcar la diferencia de si sale un buen proyecto o no. La duda que yo tengo es la siguiente. Yo creo que el foco en este asunto es básicamente el camino hacia la ciudadanía, ¿no? Creo que el corazón de la propuesta es y que lo que estamos viendo son como juegos de artificio. Me da la impresión, el primer capítulo de esta pelea que vamos a ver estas semanas, me da la impresión de que fue una especie de guerra, de batalla, pero que el proyecto hasta el momento sigue avanzando. Había un título en el diario político de hoy que me llamó mucho la atención y que por ahí refleja la idea. Ustedes estuvieron ahí y seguramente lo pueden palpar mejor. Pero ellos decían, un hueso para los republicanos, como diciendo, bueno, saben que la tienen que aprobar. Tarde o temprano tienen que dar este paso. Les tiramos un hueso con la seguridad en la frontera. ¡Bum! Lo agarran y siguen adelante. Me pareció un enfoque bastante interesante el de político. Hubo palabras duras para los mexicanos por parte de algunos senadores, Antonio, ayer. El asunto del hueco, el hellhole, que es México. Lo que dijo Graham, de que en la frontera con Canadá no había problemas y si había la frontera sur, la gente huía, como dijo, de un infierno. Y de la miseria. De un infierno, de la miseria. Bueno, en cierta medida tiene razón. De alguna manera este país se ha hecho con gente que venía huyendo de la miseria o de las persecuciones políticas o religiosas. El Mayflower huía de las persecuciones religiosas, todos los europeos que llegaron en el siglo XIX y el siglo XX huían del hambre en Irlanda o de las persecuciones políticas. Es más pobre la frontera sur que la frontera norte de Estados Unidos, no hay ninguna duda de que lo es. Tiene otras riquezas que este señor Graham no ha descubierto, pero que el presidente Obama sí descubrió la semana pasada en un discurso que hizo en el Museo Antropológico de la Ciudad de México, donde hay algunas explicaciones a riquezas de esa cultura que
no se manifiestan necesariamente en el Producto Interno Bruto de los países, porque los países aportan, las sociedades aportan unas a las otras cosas que a veces no se registran en los balances económicos. Pero si hablamos de economía, México está creciendo. México es un gran mercado para los productos de Estados Unidos, y pregúntenle a los empresarios norteamericanos que exportan a México si México es un pozo infernal o, lejos de eso, un enorme foco de oportunidades y de riqueza para ellos mismos. Y están apoyando ahora. Pero, están Jaime, apoyando. ¿tú como mexicano te sentiste ofendido por el comentario? No, yo me sentí ofendido. Si hubieras dicho eso de Chile, yo me hubiera sentido ofendido. No, fuera de eso, es que uno no se puede ni sentir ofendido ante unas palabras, la vulgaridad de las palabras. Palabras necias, más que nada. No, realmente. Acostumbrados a la hipérbole de algunos senadores cuando se refieren a México, yo la verdad que francamente yo lo entendí como, ni siquiera como un exabrupto, yo lo entendí como un recurso retórico de los republicanos, un poco de atizar el fuego para que salieran adelante de sus iniciativas. Estaremos atentos al debate de la próxima semana. Club de Prensa Plus.